Okay, start to recording now. Welcome everyone. For today, the session in this meeting is the art of a small talk, conversational fluency for everyday work. So the idea for today is that we are going to talk about a little bit what is small talk, and then I'm going to give you some tips that you can use it in your English practice. So for the first part, we're going to check some objectives for this session. The first one is understand the role of small talk in academic and professional context. The second one is develop strategies to start and maintain natural conversations. And the third one is practice conversational fluency to build rapport with college and students. Entonces, en esta parte lo que vamos a intentar hacer es un poquito tratar de hablar sobre lo que es este tema de las pláticas cortas y por qué es importante en nuestro entorno académico y profesional y en el contexto en el que nos encontramos. Y por otra parte, pues también mirar un poco cómo podemos hacer para poder construir estrategias que nos ayuden a tener estas conversaciones cortas que nos pueden ayudar a desarrollar pues mucha más profundidad en nuestras conversaciones con nuestros compañeros, con nuestros estudiantes, etc. So for the first part, I'm going to share with you a short video. Me gustaría compartir con ustedes un video muy pequeño en donde vamos a ver un poco como ese ejercicio de alguien que quizá no esperaríamos. So, I'm going to share with you my screen and the sound again. And I'm going to put the subtitles. Yes, there it is. And let's check this short video. Excuse me. Hi. I'm trying to relax. Would you mind? Oh, sorry, mister. Hey, kid. Kid. Just come over here and sit down, would you? Okay. What's your name, mister? My name is Adam. You look like my grandpa, except he's not as old. That's very rude. I'm Adam. Who are you? Joseph. Where's your mother? She's with her boyfriend. I'm supposed to wait over here. I'm 8 3/4, mister. How old are you? Mister, you're boring. Hey, listen, kid. I'd like some peace and quiet. Please? You're grumpy, mister. Is that why that woman left you on the bench? Was she your girlfriend? No. No, she wasn't. Listen, I have a girlfriend, mister. And I'm only in the 2nd grade. Where's your girlfriend? my wife, Elizabeth, is gone. Well, where has she gone to? She's gone. Gone. Dead. Oh, that's sad. Well, my girlfriend Katie, she's still really young. Was she a good girlfriend? Katie's the best I've had. Yes. Elizabeth was one of a kind. Why? Have you ever had any other girlfriends? Yesterday, I brought Katie a flower, and she gave me a kiss on the cheek. Have you ever brought a girl a flower? Kid, you've got a lot to learn about relationships. Have you ever looked into someone's eyes and had a whole conversation in an instant? Laughed with someone,
kept laughing until you even forgot why you were laughing? Have you ever cried when... I cried last night when I said goodbye to Katie. But that was because I had scraped my knee badly. Mister, Yes. are you going to get a new girlfriend for all those things? Nah, I'm happy just by myself. I think you're grumpy. I have lots of girlfriends, mister. Over 6. Lizzie was my one and only. Ugh, you talk about your girlfriend a lot. My wife. I love getting girlfriends, mister. You should try it. There's not enough time left for me for those kind of shenanigans. Plus, I thought I was a boring, grumpy, old guy. Nah, you're nice. Well, once you stop breathing. See that pretty girl over there? I'm about to get a new girlfriend in 10 seconds. There's always time. Gotta go, mister. Bye. Bye. Nice day, isn't it? Yeah. It's beautiful. Really enjoy the park. Okay, there it is. As you can see, this little kid made something awesome. I believe that that's very impressive because he start a conversation with a person is not open at all about conversations. Este niño es muy impresionante porque si ustedes se fijaron allí, empezó prácticamente una conversación de más de 5 minutos con una persona que no estaba abierta en absoluto a hablar, ¿verdad? And he had some reason. Él tiene pues unas buenas razones para no querer hablar. En su caso personal, hay algo que a él le afecta, ¿cierto? Pero miremos las frases cortas que el chico utilizó con él, ¿no? Empezó a preguntarle ¿usted quién es? ¿Cómo se llama? That kind of small talk is very important because that is the way that we can start a conversation in a smoothly way and then keep going in I don't know, a deepest conversation. Podemos empezar de esta manera haciendo preguntas pequeñas, preguntas cortas, ¿cierto? Y de esa manera empezar a hacerlo de una manera como muy pequeña, muy sutil y posteriormente pasar a conversaciones mucho más profundas. So, what is a small talk? Muchas personas dicen que una conversación corta no tiene mucha importancia. It doesn't mean it. It's like a superficial. Es una parte muy superficial de una conversación. And I think that is maybe right, but there is something wrong too. What is a small talk? It's an informal conversation. Okay, so we are not going to talk about too deep or deep topics in this kind of conversation. It's a surface level conversation. Es una conversación que empieza de manera muy superficial y no ahondando tan profundamente en cosas, digamos, personales o cosas que son un poquito más fuertes. Se mantiene como una conversación informal. The second characteristic of what is a small talk is used to initiate interaction and establish social connection. Es para empezar, ¿cierto?, a tener como esa interacción con alguien más y establecer una conexión con esa persona. No podemos empezar directamente a preguntarle cosas profundas a alguien que no conocemos, ¿verdad? Y mucho más cuando lo hacemos con personas que de pronto acabamos de conocer. For example, our students. Si nosotros tenemos a nuestros estudiantes y recién nos están conociendo, recién están empezando a hablar con nosotros, no podemos empezar a preguntar cosas profundas de una vez. Entonces tratamos es de hacerlo de esta manera, con preguntas y en un tono informal, ¿cierto? Muy leves,
like how are you, what is your name, where are you from, I don't know, that kind of things. Yes. The third characteristic is not about the topic, it's about the relationship. No es importante realmente el tópico que estamos hablando. Normalmente nuestras conversaciones siempre tienen como una especie de conducto regular, que es si queremos saber sobre algo puntual, pues nos enfocamos en eso, ¿verdad? Pero es importante saber que, así como lo vimos en el video, las conversaciones pueden tomar tonos muy distintos. En el ejemplo vemos que el chico preguntaba cuál era el nombre, ¿cierto?, de esta persona. Luego empezó a hablar de sus novias, decía que él tenía muchas novias, etcétera. Y a partir de eso, pues empezó como a ir un poco por ese lado. Hablaron un poco también sobre el humor, ¿cierto?, que tenía esta persona. El chico decía una palabra descriptiva allí que es grumpy, como que es enojón, ¿cierto?, de alguna manera. Pero pues nos dimos cuenta que no. Al final el señor le dice, sí, yo soy un enojón. Y el chico le dice, no, usted, bueno, you are nice, ¿cierto? Entonces, normalmente siempre nos preocupamos mucho por el tema de lo que tenemos que hablar, cómo hacer para tratar de hablar con una persona en inglés, ¿cierto? Pero miremos que el tópico no lo es todo. Muchas veces esas conversaciones pequeñas son las que nos ayudan a sacar mucha más conversación. So, it's not about the topic, it's about to make relationship. Es sobre conectar con esa persona y establecer una relación. Okay? So, why small talks matter in academia? What is this important? What is this topic important in our kind of work? Yes, it's important because it helps us to build rapport with the students. This word rapport, esta palabra rapport, significa establecer conexiones. De hecho, viene de una palabra del francés, si no estoy mal, que es como conectar o entrelazarse. Entonces viene de allí en el inglés. Build rapports with the students, colleagues, and visitors. Okay. What is important? Create a more welcoming classroom environments. Se trata también un poco de crear como ese ambiente de bienvenida para las personas que están con nosotros, ¿cierto? Tener como ese ambiente como de que estamos todos cómodos, de que todos nos podemos conocer, como no sé, tener como una mente muy abierta, ¿bien? Encourage openness and engagement. Es importante porque nos ayuda también a abrir un poco como ese momento de conversación, ¿cierto? Demostrarnos a nosotros mismos también un poco más abiertos y más accesibles con los estudiantes o incluso con nuestros pares. Y también demuestra que nos comprometemos, ¿cierto?, a tratar de estar como conectados con estas personas. Strengths Professional Networks también nos ayuda a fortalecer nuestras redes profesionales. Bien, because as you know, we are learning English for all the unit, right? So you are in that process. And many of you, maybe you are already start with your courses. Muchos de ustedes quizá ya empezaron con sus cursos, ¿cierto? Por el tema de la cualificación en inglés que estamos llevando ahorita mismo. So that is very important for our professional networks. Let's see some elements or keys that you can use or you have to keep in mind when you are talking in a small talk. Okay, so the first one is an opener. La primera parte para poder establecer una buena relación o una buena conversación corta con alguien es tener un momento de apertura, an opener, a friendly greeting or comment. Normalmente siempre empezamos estas conversaciones con una frase amigable, una frase de bienvenida para aquella persona que está platicando con nosotros. For example, as you can see in the video, the kid said something about, oh, how are you? Yeah, so that is a friendly way that you can start a conversation. Another one could be about the topic, for example, weather. Podemos hablar un poquito quizás sobre el clima, like lovely weather today, isn't it? Está como muy agradable el clima hoy, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos tratar de empezar una conversación. Pero siempre es muy importante tener en cuenta que hay que hacer una apertura. No podemos llegar directamente con la persona que ni siquiera nos conoce a hablar de cosas, no sé, profundas o complejas.
The second step or the second key for is effective small talk is following up. Yeah, asking open and ended questions. As you know, in English we have two kind of questions. En inglés tenemos dos tipos de preguntas. The first one is yes or no question, preguntas que van directamente a información y que las respuestas siempre son sí o no. And the second way is WH question, preguntas de información, que siempre hacen referencia a how, what, where, why, etc. So in this case, that kind of questions ask for more information. You need to know more information. Entonces, cuando hacemos preguntas de yes or no question, por ejemplo, ¿comiste? Yes, no. Yes, because that is the question in that example. So in the kind of situation, you only have to respond yes or no. En ese tipo de preguntas, solamente respondemos si sí o no, porque es a lo que acude la pregunta. Y en la segunda parte de preguntas tenemos las de información, que serían las de WH question. What is your name? How old are you? ¿Qué edad tienes? ¿Cierto? What are you studying now? ¿Qué estás estudiando ahora? Are you working? ¿Estás trabajando ahora? Esas un poquito más, pues a profundidad, pidiendo información. Y nos ayuda también a mantener esa conversación, ¿verdad? So, following up es seguir esa conversación haciendo preguntas. Pueden ser abiertas o pueden ser, digamos, como más cerraditas de sí o no. Bien. The third step is active listening. It's very important that you start to listen in your conversations. I don't know, in many situations, even in Spanish, we used to listen some things, but you want to keep going and you want to ask for many things, but you are not listening what your partner is saying. En ese tipo de situaciones, eh, incluso nos sucede mucho en el español, hay personas que quieren platicar con nosotros y lo que nos dicen a nosotros como que no nos llama mucho la atención y solamente como que queremos contestar cualquier cosa y salir del paso. In small talk, it's very important to be active in listening. Cuando tenemos charlas cortas es muy importante tener una activa escucha. Bien, ¿por qué tenemos que hacer esto y por qué es importante? Porque es la única manera en la que realmente podemos construir como esa conexión con esa otra persona. Y quizá esa pequeña atención, esa pequeña charla que tuvimos con esa persona sea la única que tenemos, ¿verdad? Hay algunos estudiantes que de pronto llegan al centro en un momento, luego se van, no los volvemos a ver y se van con ese pensamiento de nosotros, que solamente hablamos una cosita pequeña, que ni siquiera les escuchamos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es muy importante que prestemos una especial atención a la parte de nuestra escucha, en escuchar qué es lo que realmente el estudiante nos quiere transmitir, qué es lo que está buscando de nosotros, incluso con nuestros compañeros, ¿no? Cuando expresamos nuestras opiniones y no escuchamos al otro porque tenemos una opinión muy marcada y no queremos cambiarla, esto es muy importante mantenerlo, ¿bien? And the last one, the fourth step is reciprocity, sharing small personal insight. En esto es de dar y recibir. Bien, es como el cuarto elemento. Hay que tener en cuenta que nosotros damos información o empezamos esa charla, pero también tenemos que estar dispuestos a recibir información, a estar como constantemente intercambiando, ¿no? Intercambiando pues datos, intercambiando cosas de cómo nos sentimos, sentimientos, etc. So the reciprocity is very important in small talk because there you um, make them know that you are listening, that the things that this person is saying to you is very important for you. Es ese momento realmente en el que nos damos cuenta si me están escuchando, si realmente yo soy importante para el otro, si a mí me interesa lo que esa persona me está diciendo, ¿verdad? Entonces es una situación de reciprocidad. Debemos dar, pero también esperamos recibir. Entonces, that is some keys for effective small talk. So, we have here some good topics for small talk.
because in the last part we are saying just what is a small talk, what kind of keys you have to keep in mind. But in this part, you have some topics that you can use in your daily conversations. For example, you can talk about weather, current events, or campus news. I don't know, maybe if you know that you have a karaoke event. So, oh, do you know about the karaoke? So that kind of things, it's important that you can, um, I don't know, practice in a small talk. The second topic could be teaching experiences. What about your students? If you feel well, what about your courses? That kind of things you can start to talk in a small talk. Yes? The next one is weekend plans or travels. Maybe if you are interested in some vacation. I know some of you, you are going to take a rest very quickly and very soon. So maybe you already have some plans to travel. Quizá algunos de ustedes no viven, ¿cierto?, en algún lugar específico y ya tienen planes para viajar, para irse de vacaciones en este tiempito, de pronto los que están en el periodo que ya va a terminar ahorita poco, ¿verdad? Entonces ya pueden empezar a hablar sobre esos temas, si van a viajar o no. What other thing that you can share in a small talk about books, movies, or hobbies? Maybe this is very, I don't know, wide topic. Una temática que es muy amplia. In my personal case, I really like to read, so I enjoy a lot about talking about books. Yo disfruto mucho leer actualmente, entonces me gusta mucho platicar sobre los libros, quizá películas, ¿cierto? Que quizá queramos compartir con alguien más. Another topic could be food and coffee or universal topics, like, I don't know, general culture or something like that. But of course, we have some topics that we have to, or we usually avoid in this kind of small talk. For example, politics and religion. Yes, because it could be controversial things. So maybe it's better if you try to avoid this kind of topic. Así como tenemos algunas temáticas, ¿cierto?, de las cuales podríamos hablar o abordar en Small Talk. Hay algunas otras que es mejor no ahondar mucho en ellas. Si sabemos que nuestros compañeros de pronto no son muy adeptos o no les gusta como mucho esta información. Por ejemplo, el pensamiento político, temas religiosos, ¿verdad? Controversial news, cuando hay noticias de pronto que son como muy controversiales sobre leyes que de pronto se están dando o alguna situación que se volvió viral y entonces las queremos comentar, pero es un tema incómodo, ¿verdad? Another topic could be personal or intrusive questions, because yes, it's correct that you want to know somebody else, then you try to, yes, ask some information, but we have some personal information that is not correct to ask. Hay algunas cosas que quizá queremos saber del otro y que son básicas, ¿cierto? De nuestra información personal, como nuestro nombre, edad, quizá, pero hay otros temas que son muy personales y que no sería muy bueno hacer preguntas porque lo pueden encontrar como grosero, ¿cierto? O incluso muy intrusivo. Hay cosas, por ejemplo, que a nosotros mismos no nos gustan que nos pregunten y por lo mismo tratamos de no hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces hay que tratar de evitar como llegar a hacerle sentir al otro que se está uno como entrometiendo mucho más allá de lo que deberíamos, ¿verdad? And of course, the last is academic gossip. Si tenemos de pronto este gossip es como chismes, como, sí, como cosas de pronto que suceden en la academia y que de pronto las empezamos a comentar, no sería algo correcto, ¿cierto? No muestra pues un comportamiento profesional por nuestra parte, entonces es mejor evitarlas, ¿verdad? And here some you can see some practical phrases that you can use as a starter. Tenemos acá algunas frases que podemos utilizar como iniciadores en nuestras conversaciones. For example, how was your weekend? Yes, ¿cómo fue tu fin de semana o cómo te fue en el fin de semana?
I heard there's a new tool in the campus, on the campus. Escuché, ¿cierto? Que hay como una nueva aplicación, una nueva utilidad en el campus, entonces también sería algo bueno de platicar. This weather is wild today, isn't it? Este clima está como muy salvaje hoy, ¿no? Como cuando hace mucho calor o mucho frío y llueve y de todo. So you can use this one. And the last one is, are you attending to the SIAD event later? ¿Has ido, cierto, o has participado en algún evento en tu SEAD local, cierto, en tu lugar específico en donde estás trabajando? So these are some questions that you can use for starters in practical phrases. Podemos utilizar algunas de estas frases entonces para nuestras prácticas. And of course, there are some things that you try to avoid to use. Tenemos también algunas cosas que tenemos que evitar hacer en nuestras conversaciones. For example, take talking too much about yourself. Cuando hablamos únicamente de nosotros mismos y no le damos como ese paso o esa oportunidad a la otra persona para que nos pueda escuchar, ¿cierto? Para que nos pueda comentar qué fue lo que sucedió en su fin de semana, si descubrió esa aplicación en la plataforma, ¿cierto? Entre otras. Cuando monopolizamos, ¿cierto? The second one is monopolizing the conversation. Cuando únicamente queremos abarcarlo todo y únicamente platicar nosotros. So in that case, it's not a small talk. Yes, it's just you talking about yourself. So in that case, it's not correct. And the next one is giving one word answer. When someone is trying to talking to you and you only answer yes, no, yes, no, and that's all, or yes, all right, yes. And that's the only thing that you'd say. O tratamos de responder como en español lo hacemos, ¿no? En monosílabos, de sí, no, ah, ok, tal vez. Entonces, en ese sentido, eso como que casi que mata la conversación, no nos permite continuar, ¿verdad? So, try to avoid to give one word answers, okay? And of course, if you don't say anything, is not right. Yes. For example, if you are keep nodding is asentir solamente con la cabeza o negar. Cuando solamente hacemos eso y ni siquiera emitimos ningún tipo de sonido, ningún tipo de respuesta, también eso es contraproducente para llevar a cabo una conversación, ¿verdad? And the last one is be too formal or too casual. It's okay that, of course, is your partner, if you are talking with another tutor and is your partner, you are a good friend of him, si tú conoces a alguien que es un tutor, ¿cierto? Que es muy amigo tuyo, quizá llevan muchos años conociéndose, pero cuando nos volvemos muy casuales, podemos llegar a tener errores. Y lo mismo en el sentido contrario, cuando ya llevamos un tiempo conociendo a nuestro equipo de trabajo y lo hacemos muy formal, nos seguimos comunicando de forma estricta, casi cerrada y muy formal, también nos puede llevar a tener inconvenientes con nuestras oraciones o con nuestras pláticas. Of course, we have to consider a cultural consideration. We have cultural difference between us, okay? Because we have in our university, we have students for many ways, yes, in many points of this country. Even we have some students in Germany or United States, I don't know. So the cultural consideration is very important, porque tenemos estudiantes de muchas partes, ¿cierto? Incluso de nuestro propio país, pero también tenemos estudiantes que están fuera de nuestro país. Entonces es importante tener en cuenta la cultura de las personas con las cuales estamos hablando. Por eso es mejor mantener nuestros tonos neutros. ¿Ok? The first advice is small talk norms vary across culture. Muchas de las normas de plática que nosotros podemos establecer pueden llegar a variar entre nuestras culturas. Eso nos sucede mucho a nosotros en Colombia con respecto a algunas palabras específicas que tienen otro significado en un lugar diferente del país, ¿verdad?
So that key is important to keep that in mind. Es importante tener eso en cuenta. The second one is be aware of tone, gestures, and personal space. Cuando ya tenemos esa atención directa, ¿cierto? Personal con otra persona y utilizamos un tono que no es propio, por ejemplo, hablamos muy fuerte o antes, por el contrario, muy bajito, algunos gestos quizá que podemos llegar a hacer con nuestro rostro y también llegar a invadir el espacio personal de otra persona. Es importante tener ese tipo de consideraciones cuando hablamos de cultura. The next one is use inclusive and neutral language. As I said before, it's important that you can keep that in mind. Neutral language. Tenemos que tener un vocabulario neutro, tratar de no ser o no asumir nada del otro, de la otra persona because it could be dangerous for us. Y puede ser un poquito peligroso para nosotros. Bueno, peligroso es una palabra excesiva, pero sí hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. And the last one is observe and adapt your audience. Because yes, we have students for different parts of the country, but we have students in different ages. Tenemos estudiantes también que tienen diferentes edades. Quizá las cosas que nosotros les explicamos o les decimos no se adaptan mucho a la edad de nuestra audiencia o incluso podemos tener estudiantes que pues ya están mayores, ¿cierto? Que están estudiando y tratando de hacer como su proceso y probablemente las aplicaciones que usamos con ellos, las cosas que quizá utilizamos o el vocabulario que manejamos no se adapta a la necesidad, entonces es importante tenerlo en cuenta también. And we have here some reflections and tips. The first one is practice daily. It's a skill, not a gift. Y cuando hablamos que algo se convierte en una habilidad, es debido a la práctica diaria. Bien, tenemos también incluso diferentes momentos en los cuales podemos hacerlo. Por ejemplo, antes de una reunión o en cualquier momento que veamos que tenemos libre, podemos llegar a practicar con alguno de nuestros compañeros, porque como les mencionaba al comienzo de esta presentación, todos estamos cualificándonos en inglés, ¿verdad? Entonces es importante que podamos llevar esto en práctica. It's not the only thing. We have to practice all the time, but because it's not a gift, no es solamente algo que se le dé a ciertas personas. Muchas personas decimos, ay, queremos, ¿cómo sería de mí o qué, cómo me gustaría a mí poder hablar tantos idiomas o hablar tan bien como X personas, ¿cierto? Pero miremos que realmente ellos no nacieron como con esto, como si fuera un don, como si fuera una especie de regalo, sino que realmente se hace con la práctica. Okay, the second is don't fear pauses, they are natural because in many situations we try to keep talking and keep talking all the time, but maybe it's not that important. You need to take some pauses, yes. Es como cuando leemos un poquito un libro y encontramos allí algunas comas, algunos puntos. No teman estar en momentos de pausa, quizá porque no recordamos una palabra o porque tratamos de pensar un poquito qué es lo que queremos decir, pero no encontramos la manera. Entonces no nos sintamos mal o de cierta manera como incómodos por tener pausas en nuestras conversaciones, porque eso es muy natural. En español también lo hacemos. Cuando nosotros le preguntamos a alguien sobre algo y empezamos a pensar esa información, esa persona no espera que le contestemos rápidamente o que mantengamos todo el tiempo hablando, sino que las pausas son algo natural. ¿Ok? And the last one is smile and keep it light. Bien, es muy importante tratar de mantener las conversaciones ligeras y eso se logra también pues con una, digamos, como una buena postura, con unos buenos gestos. En este caso puntual nos sugieren sonreír, ¿cierto? Hay algunas personas que no se les da muy bien, o sea, no son muy abiertas y extrovertidas todo el tiempo, pero mantener una conversación ligera nos ayuda también precisamente a eso, a que la persona muestre interés, a que la persona pues esté allí, eh, sí, comprometida con nosotros en esa conversación ligera que estamos teniendo. So there are some reflection and tips that I can give you. And here is the last part for this presentation. It's about questions and discussion. So I would like to hear you. Me gustaría de pronto escucharlos a ustedes.
tenemos planteadas dos preguntitas acá. Entonces las pueden contestar en español, en inglés, si ustedes así lo consideran. Entonces vamos a ver cuáles son. La primera es, what small talk change do you face? ¿Qué cosas de las charlas cortas son como retos con los cuales nos tenemos que enfrentar nosotros? ¿Alguno de ustedes quisiera comentarnos? ¿Cuál podría ser para ustedes como un reto personal con respecto pues a mantener charlas cortas con otras personas? Ninguno, todo es perfecto y pueden platicar de forma natural o tener esas charlas cortas con alguien más. O si hay algunos retos allí. En mi caso puntual, yo creo que uno de los retos para mí personalmente es el tema de la parte cultural, porque es muy difícil, no sé cómo establecer esa conversación con alguien que quizá no conocemos mucho y que aparte de todo tiene pues unas particularidades del contexto allí, ¿no? Ok, Diana, tell me. Okay, the first question that you say is for me the most challenge I face is opening up to strangers. I mean, I feel like kind of nervous when someone suddenly talks to me, um, and I am afraid, and I won't know what to say or I mean, because I think lead, for example, in your head, it's so kind of dangerous and and people close to you just for a small talk for me is so mysterious. Yes, that's correct. I think every one of us can feel in that way. Creo que muchos de nosotros podemos llegar a sentirnos de esa manera porque digamos que no es muy usual, ¿verdad? Y lo que tú mencionas también es importante allí sobre que no realmente, o sea, es muy difícil confiar en alguien, por ejemplo, si estamos en un lugar externo, en alguien más que nos empieza a hablar de la nada, ¿verdad? De pronto en nuestro contexto como tal, sabemos que tenemos como, estamos de cara pues a una atención al cliente, entonces de alguna manera sabemos que tenemos que hacerlo, tratamos de en la medida de lo posible ayudar. Pero sí, es un poco atemorizante, ¿cierto? Quizá porque no lo hacemos de forma práctica, es decir, no lo hacemos todos los días, no es algo que se nos convierta en algo usual. Entonces sí puede ser algo atemorizante en ese sentido, ¿verdad? Sí, es justo, correcto. Probablemente yo me he sentido también en muchas oportunidades de esa manera. Okay, thank you so much. We have the second question and is, what strategies have worked for you? ¿Cuáles de estas estrategias que de pronto alcanzamos a ver en esta presentación, en esta corta presentación, pueden llegar a funcionar para alguno de nosotros? Any of you? ¿Quisiera alguno de ustedes participar? Sobre la segunda pregunta, ¿qué estrategias han funcionado o pueden funcionar para ustedes para establecer esas prácticas, ¿cierto? Esas charlas cortas. Diana. Again, an strategy have worked for me. For example, at work, was taking active breaks. It has helped me a lot because on the school or on at the job, you always be busy in some in a lot of things. So during those moments to have breaks, we usually have a small talk with my coworkers. It feels more natural and I think that less stressful because everyone is more relaxed. Yes, that's correct. Yes, absolutely. Okay, thank you so much. Paola, do you want to participate in this part? Yes, good afternoon. Um, Afternoon. well,
A really good strategy that I have um, discovered during my career and my personal life is to apply something that we call a break the ice, or as we say in Spanish, romper el hielo, right? How it depends on the context, right? If you are giving a class, you can start the class breaking the ice with a dynamic activity, right? But if you want to know, or if you want to start a conversation with someone you don't know, you can do, or you can break the ice with small sentences, as it was shown in the video, that the girl said to the man, "Ah, that's a beautiful day," or as the boy said, "How are you?" Right? Or just to start or say something you think about. Uh, how is the weather like? What is the weather like? Sorry, or how do you see? I don't know. Maybe if you are in a disco, maybe you can say, "Oh, that's a beautiful song." So it depends. Yes, that's correct. That is that. I think every one of us use that strategy, the warm up, right? Because it's important. Um, I don't know. Try to be connect with our students, and if you make some games or, as you said, some questions, little questions about something. I don't know. The topic is very wide. Creo que el tema o las temáticas que podemos tomar son muchísimas allí. Lo que tú mencionabas, hablar del clima, hablar sobre em, cómo han estado, ¿cierto? Cómo se han sentido, ese tipo de cosas. Y es muy importante para romper el hielo. Incluso creo que muchas veces es algo que hacen las chicas practicantes de psicología en el centro en el que yo estoy, en el CEA de Ibagué, por ejemplo. Las chicas a veces van y dicen, bueno, vamos a desestresarnos un poco, vamos a jugar, ¿sí? Y hacen como algún tipo de actividad en donde tomamos como esa pausa, platicamos quizá un poquito, ¿cierto? Entonces es muy importante para tratar de eso, de tomar un poco como ese respiro, que los estudiantes también se sientan que realmente no estamos únicamente para aprender, para leer y que todo sea como academia 100%, sino que también está ese factor humano, ¿verdad? Entonces, sí, es muy importante y lo incluimos en nuestras prácticas diarias, ¿no? En nuestras clases, incluso lo hacemos con esas prácticas del warm-up o ese romper el hielo que tú mencionas allí. Entonces, sí, muy bien, muchas gracias. Okay, so that's all for this small conference. I hope that every one of you learned something about this. And of course, if you find something important, some strategies that you can use in your experience or in your work, and of course you can find it useful, then you can have to use it. You can use it all of this. Me alegra mucho haberlos tenido el día de hoy. Espero que algo de lo que hayamos hablado podamos de pronto integrarlo en nuestras prácticas, en nuestra experiencia allí de trabajo. Y eso sería todo. Thank you so much for coming. And that's all for this session. Goodbye.